Autoriza el árbitro Juan López, movió el dueño de casa, ya empieza a rodar la pelota. Ya juega en General Caballero Carapeguá por la primera fecha de la intermedia. El otro que tiene ganas, Verdún. Veremos quién le entra a la pelota. Tiro libre, frontal al pórtico que defiende Báez. Chance para General Caballero, remate, ¡gol! ¡Gol de General Caballero de Juan León Mallorquín! Juan Ángel Martínez, derechazo tremendo al caño izquierdo. Tiro libre, allí en la entrada del área, en la media luna. Y la ejecución de Juan Ángel Martínez para colocar el balón lejos de las posibilidades del arquero Báez. En ventaja General Caballero de Mallorquín, muy temprano. 2 minutos de juego. General Caballero 1, Carapeguá 0. Autoriza López, da la orden. Paniagua y el envío, centro que va, corazón del área, golpe de cabeza, reclaman mano, no dice el árbitro. Y ojo con esta salida rápida. Apertura para que arranque Colmán, allí está. Mete velocidad Jorge, se lleva la pelota por el medio, cargando para General, puede terminar de buena manera, la pelota por el medio, atención con este avance, el remate por abajo, ¡gol! ¡Gol! De General Caballero de Mallorquín, Araujo, Alexis Araujo, remate rasante, esquinado al palo derecho, la contundencia de General Caballero, 2 remates al arco y 2 celebraciones en el arranque del partido. Sobre 8 minutos de la primera etapa, llegó el segundo. No lo pueden creer los hombres de Carapeguá. Alexis Araujo pone el segundo. General Caballero, sí, el vigente campeón de la Copa Paraguay, arranca su sueño por el retorno a Primera División. General Caballero 2, Carapeguá 0. Toque corto de Verdún. Aparece en la maniobra, Verdún, Araujo, encara, se mete, gana en velocidad. Allí va con la pelota Araujo, metió el freno, tocó dentro del área. Colmán, enganchó, Colmán, tercero en camino, le pegó. En la boca del arco, gol. González, gol de General Caballero de Mallorquín. Matías González para finalizar la acción, el pase a la red después de la muy buena jugada entre Araujo y Jorge Colmán, le dio el churrito al arquero, no pudo quedarse con la pelota, se le escapó entre las piernas a Báez, agradece el obsequio en la boca del arco González para empujar. Tercero de General Caballero en 21 minutos del primer tiempo, golea al conjunto local. General Caballero 3, Carapeguá 0. Importantísimo lo de Matías González en la presencia del rebote, en estar atento hasta lo último en la jugada, que parecía gol realmente de Jorge Colmán cuando se le escurre a Alex Báez, y más aún con este tipo de arranques de su equipo. Es un entrenador muy táctico, le gusta y prioriza el orden, y eso no ha tenido hasta aquí el equipo carapegueño. Pelota para que arranque Colmán, otra vez destapado. Llega Colmán, encara la marca, se mete Colmán, cayó, ¿qué dice López? Nada. ¡Penal! Con delay, Juan López. ¡Penal para General Caballero! En el manotazo, me parece que lo terminan desestabilizando. Esperó un poco el árbitro para ver si seguía la corrida Jorge Colmán, porque la pelota estaba lejos de abandonar todavía la cancha. Al ver que queda prácticamente de rodillas, termina cobrando. La defensa nuevamente desarmada con apenas 3 hombres cuando el balón largo hacia el costado derecho es enviado para Jorge Colmán. 27 minutos y General Caballero puede poner el cuarto, sí. El cuarto, escuchó bien. Va Colmán, va Jorge, no toma mucha carrera. Autoriza el árbitro. Llegó, churrito, Colmán, gol. ¡Gol! De General Caballero de Mallorquín, Jorge Churrito Colmán, de zurda, con clase, con categoría. En 27 del primer tiempo, pone el cuarto para General Caballero. Paliza contra Carapeguá. Antes de la media hora de fútbol, golea al conjunto local. General Caballero 4, Carapeguá 0. Toque de la pelota que puede venir al medio. Pase profundo para Quintana. Está habilitado, no, se metió al área. Toque que llega para el gol de Barrios. Viene gol. Gol de Carapeguá. Barrios define. Pase profundo para que atropelle Quintana. Servicio al medio. Y Juan Barrios
con el pase a la red. Descuenta Carapeguá sobre 29 de la etapa complementaria. Gana General Caballero ahora 4-1. Y de tanto jugar a la chica, alguna le iba a salir mal, me parece, a General Caballero. En el pase medido. Opina, comenta Federico Pérez, pelotazo largo, peina bien González, va Gómez en búsqueda de la pelota, llega Gómez y hay peligro, ahí está Gómez, tocó por abajo, González, tapó el arquero, tapó Báez en el mano a mano. Segundo achique importante en el partido del arquero en este tramo final, evitando el gol. Molina, González de cabeza, ¡gol! General Caballero de Mallorquín, Matías González y su doblete, tuvo revancha inmediata, recién en el mano a mano, no pudo con Báez, ahora de cabeza define, en 36 del segundo tiempo llegó el quinto del conjunto local, General Caballero por el cabezazo de Matías González, General Caballero 5, Carapeguá 1. Insistiendo. Aquí está Gómez, Gómez y la pausa, Gómez y el freno, además le robaron el balón. Tocaron para que llegue Quintana, quiere otro descuento, Quintana va, media luna, Quintana, mete pase a la izquierda, bien o no el castigo por parte del jugador Rolón, busca pie, pelota al segundo palo, el disparo, ¡gol! ¡Gol de Carapeguá! Rolón termina definiendo, el disparo cruzado lo encuentra el número 8 destapado, César Rolón, otro descuento del potro carapegüeño. Sobre 39 y medio de este segundo tiempo. General Caballero 5, Carapeguá 2. Insistencia total de Quintana en el segundo tiempo también, de aguantar, de ser un jugador en el cual se pueda respaldar en el equipo. Él es el que le da cierto soporte aguantando en la fuera del área, después descarga por el costado izquierdo. Estaba haciendo la matemática porque tuvimos muchos goles. Sume Pérez. En esta primera fecha, 28 en total. Número que esperemos se pueda sostener en la temporada, Fabián. Quiere Yabús, aguanta bien, soltando la pelota más atrás. Allí trabaja Espínola, más al fondo con Alegre, le pega, ¡golazo! ¡Gol de General Caballero de Mallorquín! Enzo Alegre, un misil violento, derechazo al ángulo, tremendo impacto a la pelota, llegó el sexto, llegó la media docena, Enzo Alegre, noche alegre para la gente de General Caballero, Alegre y un golazo, General Caballero 6, Carapeguá 2. Pero si le faltaba algo a la noche, era un sexto gol del equipo local y encima un verdadero golazo. El árbitro deja seguir. El balón se pierde afuera y habrá salida que va a corresponder a General Caballero. No hay tiempo, dice el juez. Clavado en el minuto 45, marca el final. Lo ganó General Caballero. Enorme goleada en el arranque de la intermedia para estos equipos. General Caballero de Mallorquín 6, Carapeguá 2.